Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? ¿Estáis preparados para descubrir la dinámica esta semana entre ENFPs e ISTJs? Pues si eres uno de esos dos tipos o conoces a alguien cercano que lo sea, quédate por aquí porque te va a resultar de lo más interesante. En este pairing nos basamos mucho también en estereotipos, o sea, son dos de los tipos más estereotipados, porque por un lado tenemos a ese ENFP divertido y hablador y que parece que es súper disperso y que nunca sabe decidirse, y tenemos al ISTJ serio, dirigente, responsable, trabajador, bla 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 bla. Ya sabéis que en dinámica de opuestos siempre empiezo hablando de algunas diferencias porque evidentemente las hay. Y realmente las grandes diferencias, la diferencia cognitiva que encontramos entre ENFPs e ISTJs es principalmente cómo tratan la información. ¿Por qué? Porque los ISTJs son concretos, van al grano, son bastante literales en cómo se toman las cosas y en cómo abordan la vida, tipo lo que es lo que es y es lo que hay aquí y es lo que ha pasado, mientras que para los NFP la vida es todo lo contrario. La vida es vivir en el mundo de la abstracción, de lo que podría ser aunque no sea, aunque parezca imposible. I really messed things up. Don't worry, we've gotten really good at fixing memories. I won't rest until we've got this all sorted out. Repeat after me. We can fix this together. Come on. We can fix this together. Toman la vida como un conjunto de posibilidades a explorar, mientras que los ISTJ la toman como una sucesión de hechos sobre los que tenemos más o menos control. Además, los ISTJ sí que es cierto que tienen un sentido del compromiso bastante fuerte, de decir lo que empiezo lo acabo, soy perseverante, mientras que los NFPs tienen mayor sentido por la curiosidad y la novedad. Eso es lo que realmente no se dice, que lo que se dice es no, nunca acaban nada de lo que empiezan, pero yo lo vería también como una preferencia por la novedad antes que una preferencia por la consistencia o la perseverancia en ese sentido, ¿no? También en su trato con las personas parece que no, pero los veo un poquito más similares, porque ambos pueden ser como muy apegados a su gente y demás, pero al mismo tiempo como ser súper independientes al mismo tiempo, o de decir, mira, yo sé que la gente no piensa igual que yo, pero me da igual. Según con quién te encuentres y en qué esferas te encuentres, pueden ser más divertidos o más serios. De hecho, yo por ejemplo pienso que de cara a la galería los NFP son más divertidos, más entretenidos y los ISTJ más serios y tal, pero luego en su círculo de confianza eso se va equilibrando más. Los NFP se vuelven más serios, más reflexivos, más introspectivos, y los ISTJ se vuelven más divertidos, más payasos, más bromistas, etc. Vamos al eje dominante, al eje ne-sí, ya que este eje se basa en ver la vida en términos de posibilidades, de podría pasar esto, esto y lo otro, y además aborda como de forma transversal presente, pasado y futuro. Aunque tú veas que los NFP siempre están pensando de qué van a hacer o qué va a pasar y tal, en el fondo sí que tienen bastantes arrebatos de nostalgia como muy evidentes de repente, como que de repente son muy cerrados en ciertas cosas que ellos sienten que les representan, aunque a veces toman riesgos, ¿vale? Incluso pensando, vale, esta vez no pasará lo mismo que la última, aprenden de sus errores más de lo que pensamos. Los NFP toman decisiones basándose en sus experiencias más de lo que parece, ¿vale? No les gusta mostrarlo porque no quieren parecer como tan predecibles, les encanta lo impredecible y ser sorprendentes, pero sí que tienen en cuenta muchas cosas que han vivido, muchas experiencias que han vivido para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Digamos que cuando lo necesitan, sí, ese inferior es la parte de ellos que incómodamente les hace como anclarse a la tierra para tomar decisiones más certeras y menos llevadas por la idea del todo es posible, ¿vale? Que ahí es donde entroncan y se parecen a los ISTJ, porque ellos generalmente tienen preferencia por esa clase de pensamiento. Yo diría que los NFPs, pese a su curiosidad y su gusto por la novedad, que está ahí y es característico, sí que es cierto que tienen más apego hacia ciertas cosas de su vida, ciertos ámbitos de su vida o formas de hacer las cosas de lo que parece. Ya sea, pues yo que sé, cierta tradición familiar, una forma concreta de organizar, yo que sé, su espacio, o tomarme siempre este té con esta tostada para desayunar, o sea, parece que no, pero esas pequeñas rutinas o algo así, y no es algo que impregne toda su vida, pero lo tienen. Pues es como que tienen esas cosas muy suyas que para otros pueden resultar sorprendentes, y ahí nos vamos al ISTJ. No son tan diferentes porque ellos también son muy así, ¿no? Con ese ne inferior no son tan estrictos y rígidos como por toda la eternidad, ¿no? Que nunca cambian de opinión y nunca cambian de parecer y nunca cambian de marca de champú. Lo he visto tanto viendo personajes ficticios como viendo personas reales, como teniendo sesiones con gente. Muchos ISTJ parecen ISTPs, ¿vale? O sea, porque hay muchos que son más sueltos y están conectados también al entorno, ¿vale? O sea, tienen también cierto punto como un poco de locura o imprevisibles, sobre todo si los conoces, son entornos más de confianza. Y es como que yo creo que sí que es cierto que sobre todo ya entrando en la madurez, los ISTJ se cansan siempre de esa idea de el aburrido y el predecible, ¿no? Y tienen como muchos pensamientos intrusivos de decir, va, cambio, va, tomo esta decisión, va, lo hago, va, llevo años posponiendo esto, pero lo voy a hacer. Que es un poco la diferencia con el ENFP. Decido hacerlo, me lanzo y luego lo voy posponiendo, en plan, el terminarlo.
En ese sentido, por ejemplo, se podrían equilibrar muy bien, ¿no? Porque el uno tiene el empuje, las ganas, la iniciativa, y el otro tiene como la diligencia de decir, vale, vamos a acabarlo, ¿no? Más de una vez yo he visto ISTJs tomando decisiones que la gente no se espera y que son como de repente, ¿no? Y sin necesidad de estar en grip, ¿eh? Entonces, a veces empiezan por cosas pequeñas, tipo cambiar cierto hábito y demás. Pero y yo creo que van tanteando terreno poco a poco hasta sentirse seguros. Y luego, por ejemplo, pasar a hacer algo más grande, tipo, pues yo qué sé, cambiar de trabajo o empezar a rentabilizar algo que siempre ha sido un hobby, cosas así. Entonces, dentro de los ISTJ hay mucha creatividad, pero necesitan sentirse seguros para ponerla en práctica y para cambiar un poquito, pues, su manera de hacer las cosas. Pero vamos, sin SNE no podrían hacerlo, entonces de vez en cuando sí lo hacen. Y ahora hablemos del kit de la cuestión, las funciones intermedias, FI-T. Vale, aquí como siempre es donde más puntos en común vamos a encontrar en rasgos de carácter. Este eje expresa como una creencia bastante férrea de tus valores propios y de defenderlos pese a lo que otros digan o piensen u opinen. Al mismo tiempo que tú sientes que te apoyas en una verdad que es absoluta, externa y objetiva. Entonces, los NFP sí que es cierto que quizá adecuan más estas pruebas a su propia visión personal, a su marco personal de valores, mientras que los ISTJ tratan de ser más objetivos, igual ceñirse a datos, pero igualmente lo harán para apoyar su valoración personal, sus valores personales. Entonces, no son tan diferentes. Ambos además necesitan como gestionar las emociones por su cuenta y esto es muy importante. Cuesta mucho verlos en un estado emocional o vulnerable, ¿vale? A estos dos tipos. De hecho, yo diría que más que a los ESFP y NTJ. De todas las parejas de opuestos, creo que esta es la pareja que más cambia de cara a la galería versus a solas. En el sentido de que los NFPs de cara a la galería, pues lo que he dicho antes, ¿no? Que siempre los ves como contentos, dispuestos, optimistas, no pasa nada, carefree, ¿no? Pero luego a solas y con sus sentimientos de frente es como que les dan bajones, tienen pensamientos intrusivos, tienen pensamientos negativos, les entra la tristeza, muchas cosas, o sea, tienen muchas emociones, ¿vale? Los NFPs. Y con los ISTJ pasa al revés, en el sentido de que parecen fríos, parecen imperturbables, parece que nada les afecta, pero luego también se van a solas y es como, viene ese torrente, ¿no? Emocional, porque existe, o sea, no son tan de hielo como tú te piensas, ¿no? O sea, es un poco tipo Elsa de Frozen, para que me entiendas. わかるけど声出さないと何考えてるかわかんねえべよ。俺声出してなかったか。少なくとも今までのどの試合よりも。まったくよ。こいつに言われるほど余裕なくなってたのか俺は。 Aquello en lo que ellos creen dicta cómo actúan y pueden ser muy intensos con eso, en plan, trazar esa línea y lo hago porque quiero y soy cabezota y lo voy a hacer. Tienen convicciones férreas. Los NFP suelen ser muy de esto me abandera, me identifica, me representa, ¿no? Y los ISTJ es como, mira, yo ya lo tengo muy pensado y soy muy cuadriculado, no me vas a sacar de ahí. Yo creo que en términos de valores los dos adoptan la posición esa de vivo y dejo vivir, ¿no? Tipo, yo no estoy de acuerdo, me parece muy bien. Y eso que los NFP sí que son como más abiertos de mente, les gusta que les cambie la perspectiva y demás, pero sí que es cierto que yo noto que en términos de valores les cuesta muchísimo más cambiar. Y ahora vamos a leer aquí en Nadie como tú, como siempre, un poquito un extracto de este eje, pero para cada uno de estos tipos. El FI auxiliar de los ENFP, ojito. Si antes hemos mencionado que los ENFP son personas transparentes teniendo ideas o proponiendo temas, en cuestiones emocionales son todo lo contrario. Les cuesta compartir sus sentimientos y los procesan de forma lenta e interna hasta que extraen una conclusión clara. He tardado 3 días en darme cuenta, pero esto me ha dolido. Reflexioné y me di cuenta de que no estaba enfadada, sino triste. Como consecuencia, fingen a menudo estar más felices y contentos de lo que en realidad están. Chunguito, chunguito. Y ahora vamos a ver cómo es el FI de los ISTJ. En este caso me ha parecido interesante comparar la misma función, que otras veces he comparado diferentes, las más débiles, abordan las emociones de una forma bastante más similar de lo que creemos. FI terciario de los ISTJ. Poseen un mundo interior más rico de lo que muestran y se centran en sus emociones más que en las del resto, de las que muchas veces ni siquiera son conscientes. Se toman su tiempo en examinar su interior para llegar a una conclusión, decidir qué toleran y qué no, o construir su ética profesional. Así, combinan su tendencia a apoyarse en datos y hechos objetivos con tener la seguridad de estar haciendo lo correcto moralmente, pudiendo ser férreos en ese sentido. No es por tirarme flores, pero creo que está bastante bien expresado. ¿En qué se pueden ayudar el uno al otro? Se ayudan bastante a madurar en diferentes áreas, ¿vale? Los NFP, por un lado, con esa aspiracional de sí, admiran mucho la diligencia, el saber hacer y la consecución de hábitos de los ISTJ. 선우군이 성우군 택한 걸로 알고 있는데 네. 선우군한테 어떤 이유가 있었을까요? 정말 열심히 연습을 하는 사람이어가지고 짧은 기간에 그래도 완성할 수 있는 사람을 딱 생각을 했을 때 성훈이 형 I don't get it. Why did you decide to let me win? I don't know. When we were back there racing through the Miranda rights, I just looked over at you and thought, you're awesome, and you're good at doing things. I mean, sure. Mientras que los ISTJ suele atraer a los NFPs esa vitalidad, esa apertura por el mundo, esas ganas de descubrir, de hacer, de no tener miedo, de todo es posible, etc. Es decir, es como te abre la puerta a un nuevo mundo. I know I can be embarrassing. I just get nervous around smart people. Sometimes even you. This may surprise you, but sometimes I wish I was more like you. The way you're always able to enjoy life. It's prank week, and
I spent the whole time in the library. Sometimes I feel like I just went through the 4 best years of my life, only I forgot to make them the 4 best years of my life. Well, college isn't over. I just may be able to help you make up for a little lost time. Entonces, el NFP ayuda al ISTJ en ser más cálido en general, derretirlo un poquito. A necklace with a little binder on it? It has 3 tiny tabs. One for me, one for you, and one for Mac. Oh, it really bothers me that they're not alphabetical, but I assume that it's functional and I can correct them. It is and you can. Then I love it and I'll treasure it forever. Abrirse de mente y contemplar nuevas opciones, incluso aunque parezcan locas o surrealistas, y de esa manera podríamos decir también ver la vida con más entusiasmo. What's that about? Oh, it's just some stupid tradition where at the end of the semester all the freshmen jump off a high dive in cheesy prom dresses. Could be fun. It definitely won't be. As intimidating as this place may be, I've never seen you walk away from a challenge. Con menos predictibilidad de decir, ¿cuál es la posibilidad? 99% fe, 1% probabilidad. Bueno, pues lo voy a hacer por ese 1%, ¿sabes? Y no pasa nada. Vamos para adelante, ¿no? Hemos venido a jugar. でもこれで戦える読まれたり追いつかれたりしても戦える Empezar a adoptar más esa clase de pensamientos, ¿no? Que puede ser muy útil porque hay veces que, oye, la flauta suena, ¿no? Y porque muchas veces es nuestra propia mente la que nos frena a hacer muchas cosas, ¿no? También le puede ayudar como consecuencia a tomar riesgos sin repensarlo todo o sin dejarse llevar por los datos o por lo que es más probable que pase. Es decir, salir de su zona de confort, porque al final la zona de confort no es tanto externa en este sentido, en el caso del ISTJ, que también, sino es muy mental también. ¿Y si la autora es Eda y lo mantiene en secreto porque se avergüenza de sus errores ortográficos? Bueno, estas teorías son un poco irreales. Obviamente es tu madre de adolescente enviada en el tiempo para entrenarte en los caminos de la brujería. Me divertí inventando esas teorías. Fueron como nuestras propias historias. Y como contraparte, el ISTJ diría que ayuda al NFP en el baño de realidad que necesita el NFP de vez en cuando, seamos honestos. A veces necesita que le digan las cosas como son, tipo, mira, no, esto no va a funcionar. O sea, ya. Es decir, muchas veces le dice lo que necesita oír y no lo que quiere oír. Le hace darse cuenta de datos y cosas que tiene delante y que no las está viendo y son importantes, tipo, te has dejado esto, falta esto, esto está al revés, yo qué sé, cosas así. Detalles que a los NFP se les suelen hacer bastante pesados, ¿no? Detalles concretos por ese sí inferior. 한 968. 오! 미쳤다. 이렇게 잘해. 야, 잠깐만. 얘는 생일을 몰라. 아니, 지 생일만 305 쳐놓고. Preocuparse por él a un nivel más concreto y cotidiano de cosas que el NFP, digamos, no se siente tan diligente a la hora de hacerlas, ¿no? También creo que le puede ayudar a conseguir lo que quiere trazando un plan más certero, más consistente, a desarrollar hábitos, a aprender a desarrollar esos hábitos, a empujar su lado más organizado en general y animarlo más en serio, ¿vale? Porque los NFPs pueden ser muy responsables y pueden ser muy organizados, lo que pasa es que sí que es cierto que tienen esas ideas intrusivas de, bueno, un rato, es una etapa, luego ya cambio, luego ya haré otra cosa, esto es el inicio, esto no sé qué, y a veces es como, puedes pensar en esto a largo plazo, puedes comprometerte con esto para siempre, puedes, ¿sabes? Y eso parece que a veces les da un poco de vértigo, ¿vale? Me parece eso más definitorio que el hecho de empezar y terminar una serie de Netflix, ¿vale? Porque eso, pues sí, pues si tu pareja es ISTJ y dice, la acabo por mis narices, pues la vas a acabar con él, ¿sabes? O ella. Pero hay cosas como más abstractas de decir, no lo veas como algo temporal o para una etapa. Así que eso. Chicos, chicas, espero que además con los ejemplos os haya quedado un poquito más clara esta dinámica. Por cierto, me disculpo por la luz, ¿vale? Si es un poco rarilla, es que cada vez se hace antes de noche aquí en España. Pero bueno, aquí tenemos la luz del sol también, de alguna manera, en estos libros amarillos. Nos vemos la semana que viene. Quizá hay otro vídeo de estos, o quizá no, porque es Navidad. Así que suscribíos y dadle a la campanita para saber qué va a pasar la semana que viene. Nos vemos y os mando un abrazo. Chao.